Continuamos con el libro de Matemáticas 2 de los autores Rubén García Madero y María Antonieta Molina Garza Galindo, de la editorial Correo del Maestro. El tema es los polígonos y sus ángulos. Esta es la segunda parte. Vamos a continuar con las páginas de la 69 a la 71. Soy la profesora Ileana Lara. En la página número 69, en el número 2, nos aparece a nosotros el ejercicio y dice: dibuja en tu cuaderno un heptágono, un onágono, un decágono convexos y traza las diagonales y cuéntalas. En esta ocasión ya las tracé. Dice aquí, en el heptágono, que es este primero, en el heptágono vamos a trazar las diagonales de cualquiera de sus vértices y voy a contar cuántas salen. 1, 2, 3, 4. Le voy a poner aquí 4 diagonales. Me voy a ir al nonágono, el de 9 lados, que es el que está en medio. Voy a contar cuántas diagonales salen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a ponerle aquí que son 6. En el decágono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y vamos a marcar aquí que son 7. Ahora bien, ¿cuál es el total de diagonales? Para este vamos a trabajar nosotros multiplicando el número de lados por lo que son las diagonales. Entonces va a ser 7 por 4, van a ser 28 entre 2, porque acuérdate que las diagonales, va a haber diagonales que van a tener en común. Por eso lo multipliqué, lo dividimos entre 2 y me va a dar 14 diagonales. En el segundo, 9 por 6, 54. 54 entre 2, pues me va a dar 27 diagonales. Y en el último, pues va a ser 10 por 7, 70. Entre 2 voy a tener 35 diagonales. Y de esa manera voy a tener los datos para poder llenar aquí las diagonales. Son 14, son 27 y son 35 las que debemos de trazar. Dice, en el heptágono, en el caso de la primera figura, si multiplicas el número de lados por el número de diagonales desde un vértice, ¿cómo podrían obtener el total de diagonales? Pues dividiendo entre 2. O sea, porque ya teniendo la multiplicación, ya nada más falta dividir entre 2. ¿Lo anterior se repite en los otros polígonos? Sí. Multiplicar lo que es lados por diagonales y lo voy a dividir entre 2. Dice, a partir de lo anterior, escriban una fórmula o exprese una expresión que permita obtener el total de las diagonales de un polígono de n lados. Justifica tu respuesta. La fórmula va a funcionar también para triángulos. Bueno, vamos a ver lo que viene siendo nuestra fórmula. Sería n que multiplica a n menos 3 sobre 2. Esta va a ser nuestra fórmula para determinar lo que son las diagonales de una figura. Vamos a trazar todas las diagonales para que vean cómo va a quedar la figura. En esta parte ya puse las diagonales del segundo vértice. Ya debes de llevar tu figura de esta manera. Estas serían las diagonales ya con el tercer vértice marcado. Si te fijas, ya no estamos teniendo 4 verdes, más sin embargo, la cuarta está en celeste. Si se fijan cómo se van repitiendo diagonales. Aquí agregamos un vértice más. Vean cómo van las figuras llenándose de diagonales. Sí es muy importante que lleves un orden a la hora que vas trazando las diagonales. Aquí, por ejemplo, en la primera figura, en el heptágono, checamos cada uno de sus vértices y podemos observar nosotros que ya tenemos en cada uno 4 líneas que salen. Chéquenlo. Son 4, 4, 4, 4, 4, 4 y 4. Quiere decir que este primer problema o esta primera figura ya tiene sus 14 diagonales. Aquí ya las tenemos.
Y las demás figuras aún les falta por trazar. Bueno, pues aquí ya agregué otra. Ya como ven, las figuras se empiezan a ver muy completas. Tú puedes ir viendo, te digo, la forma de fijarte es en los vértices. Yo veo que ya en la figura deben de tener 6, 2, 4, 6. Esta ya está completa. Y ya la que ya está completa, si tú quieres le vas poniendo ahí una marquita. Esta ya está completa. Esta ya. 2, 4, 5. Entonces aquí hubiera faltado una más con negro. Esta es una manera muy fácil de ir confirmando que ya esté completa. Son 2, 4, 6. Esta también ya está completa. Y ahí es donde vamos. Y en esta podemos decir también deben de ser 7 líneas completa. Ya tú le vas marcando ahí a las que le faltan. Ok, esta ya y esta ya. Y ahí están los puntitos de las vértices donde todavía nos falta marcar algunas diagonales. Vemos aquí, son 2, 4, 6, ya está completa. Aquí está nuestra segunda figura, el nonágono completo ya con todas sus diagonales. Y nos vamos al decágono, que son 7. Dijimos que ya teníamos esos puntitos, 2, 4, 6, 7. Este ya lo tenemos completo. Ah, no, aquí falta una. 6. Y aquí faltaría una aquí en medio. 7. Ahí está. Luego esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Completo. 2, 4, 6. Falta una y me voy a fijar hacia qué vértice falta. Aquí lo voy a marcar. 7. Este ya está completo. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6. Aquí me falta una. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí está el lado. Esta es la forma en que tú puedes checar que no te falte ninguna línea. Y ya tengo todos lo que vienen siendo las diagonales. Obviamente tú ahí en el cuaderno pues te van a quedar más bonitas, mejor trazadas. Vas a tener un mejor apoyo. Pero para que lleves la idea de cómo te van a quedar las diagonales cuando tú las empieces a trabajar y que veas que las líneas cómo van a quedar, ¿ok? Y bueno, pues continuando aquí con las preguntas del libro, nos dice a nosotros ya acá en la parte de abajo, yo deduzco que es la fórmula a trabajar, entonces vamos a comprobarlo con el 7. N menos 3 entre 2. N es el número de lados. N es lados. Por lo tanto, la primera figura tiene 7 lados. Eso es lo que vale N. Y en lugar de N, pues yo voy a poner 7. Voy a decir 7 menos 3, 4. 7 por 4, 28. 28 entre 2, 14, que coincide con las 14 diagonales que habíamos dicho y las 14 que tenemos marcadas con diferentes colores. Entonces esta fórmula nos ayuda a calcular diagonales. La pregunta aquí es, ¿funciona con los triángulos? Y para esto sí es muy importante analizar el siguiente triángulo. Y como tú puedes ver en esta figura, el triángulo no tiene diagonales, ya que de vértice a vértice yo podría trazar en esta forma. Pero a la hora que yo trazo en forma de vértice a vértice, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que quede en el lado. Y entonces esas no se consideran diagonales. Entonces el triángulo no tiene diagonales, no tiene ninguna diagonal. Y la pregunta es si la fórmula también aplica para el triángulo. Entonces yo voy a decir n menos 3 entre 2. ¿Cuánto vale n? Vale 3 porque tiene 3 lados. 3 menos 3
entre 2. ¿Cuánto me da 3 menos 3? 0. 3 por 0, bueno, entre 2. 3 por 0, 0 entre 2. Me va a dar aquí que tiene 0 diagonales. Y si te fijas realmente, a la hora que tú quieres trazar las diagonales en el triángulo, pues no tiene diagonales. Entonces, ¿la fórmula funciona para los triángulos? Sí, sí funciona. Sí, ¿por qué? Porque no tiene diagonales. No tiene diagonales. Ahora bien, dice, comenta en pareja cómo encontraron la expresión juntos. Propongan un nuevo, bueno, pues ya no vamos a proponer ningún nueva figura, con que tracemos esas figuras en el cuaderno, te va a dejar el conocimiento. En la parte derecha viene que es un polígono convexo, dice aquel cuyos ángulos interiores miden menos de 180 y todas sus diagonales están dentro de él. Luego nos dice ahí. Y bueno, pues aquí en la parte de abajo te marco lo que es un polígono convexo, que son los que estamos trabajando, el que está en verde, donde todos los ángulos interiores miden menos de 180, o sea, estamos hablando de los ángulos que se forman dentro de la figura. Todos estos miden menos de 180, ¿ok? Y otro de los polígonos que hay, pues son los cóncavos, como los que estamos viendo nosotros en rojo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante que veamos entre uno y otro cuál es la diferencia. En la parte de abajo dice, utilizo las TIC. En el siguiente sitio encontrarás una herramienta que te permite analizar el número de diagonales de los polígonos. Es muy bueno que entres esos enlaces porque el libro maneja unas plataformas o vaya, unos recursos muy buenos que sí te ayudan a que aprendas. Y bueno, pues vamos a la página número 70. Aparece ahí otra actividad. Dice, deduzco la fórmula para calcular la suma de ángulos interiores de un polígono. Dice, trace todas las diagonales desde el vértice C en el siguiente hexágono. ¿Cuántos triángulos son los que se forman? Bueno, pues vamos a ubicar lo que viene siendo el vértice C, que aquí lo estamos viendo. Traza todas las diagonales. Ya dijimos que de C a B no se puede porque queda con un lado, pero de C a A lo puedes trazar. Puedes trazar de C a F. Esas son las diagonales de tu figura. Y puedes trazar de C a E. Ya las tenemos ahí trazadas. Ahora bien, dice, ¿cuántos triángulos se forman en el hexágono? Vamos a contar los triángulos que se forman. Por ejemplo, voy a decir 1, 2, 3, 4 triángulos. Dice, ¿cuánto suman los ángulos interiores de cada triángulo? Nosotros sabemos que todo triángulo, la medida de sus ángulos interiores son 180 grados. Son 180 grados lo que suma. Entonces aquí le vamos a poner 180 grados. En esta parte, ¿cuántos triángulos se formaron? Se formaron 4. ¿Qué relación hay entre los ángulos de un triángulo que se forman y los ángulos del hexágono? Y bueno, pues aquí debemos de tomar en cuenta que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180. Entonces los ángulos de lo que viene siendo nuestro polígono son iguales a la suma de estos 3 triángulos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando yo sume los 180 por 4, por ejemplo, te va a dar el total de ángulos de lo que viene siendo nuestro polígono. Entonces ahí le puedes poner eso. La suma de los ángulos interiores
bueno, de los ángulos interiores de los triángulos es igual a la suma de los ángulos interiores del polígono. Dice, ¿cuánto suman los ángulos interiores del hexágono? Y determínelo. Pues yo lo determinaría aquí diciendo, son 4 triángulos y cada triángulo tiene 180. Entonces yo voy a multiplicar. Vamos a multiplicar 180 por 4. Serían 0, 8 por 4 son 32, 4 por 1, 4 y 3 son 7. Tiene 720 grados nuestra figura. Entonces aquí le vamos a poner 720. ¿Cómo lo determinaron? Pues le pueden poner 4 por 180. ¿Qué operación realizaron para determinar la suma de los ángulos interiores del hexágono y los ángulos en los que se divide? Pues ahí le vas a poner 4 por 180. Ahora bien, analiza el siguiente pentágono. ¿En cuántos triángulos se divide? Vamos a trazar de esta manera. Vamos a contarlos. Este es un triángulo, 2 triángulos, 3 triángulos. Dice, ¿en cuánto se divide? En 3. Acuérdense que es desde el mismo vértice. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de los triángulos en los que se divide? Bueno, pues entonces yo voy a decir, tengo 3 triángulos, 3 por 180. Vamos a multiplicar 180 por 3. 0, 8 por 3, 24, llevamos 2, 3 por 1, 3 y 2 son 5, son 540. Y entonces ahí le vamos a marcar 540 grados. Ahora bien, dice, ¿el resultado anterior tiene alguna relación con la suma de los ángulos interiores del pentágono? Pues sí, realmente sí, la suma de los ángulos es igual a la suma de los ángulos interiores de un triángulo. O sea, se aplica lo mismo, porque acuérdense que depende del número de triángulos en que lo dividiste.